Muy bien, entonces vamos a trabajar hoy sistemas de tuberías simples y sistemas de tuberías en serie, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de sistemas de tuberías a presión, tenemos que tener claros los conceptos de ecuación de energía, los conceptos de pérdidas por fricción y el concepto de pérdida localizada, muy importante. Cuando yo hablo de sistemas de tuberías simple, quiere decir que estoy tratando con sistemas de tuberías que trabajan las mismas condiciones hidráulicas en todo el sistema, es decir, diámetro de tubería igual, tipo de material igual, ¿de acuerdo? Esos son sistemas de tuberías simples. Cuando el diámetro no varía, cuando los materiales no varían, eso quiere decir que el coeficiente de fricción no varía, ¿sí? Pero también existen los sistemas de tuberías en serie donde hay cambios de diámetro, donde hay cambios de rugosidad, donde hay variaciones en cuanto a caudal en los tramos, pero igual el caudal de entrada sigue siendo el mismo caudal de salida, que en este caso sería la suma de los caudales. En esos casos, cuando nosotros tenemos sistemas de tuberías en serie, es decir, condiciones hidráulicas diferentes en todo el sistema, podemos trabajar las ecuaciones de Darcy-Weisbach o la ecuación de Hazen-Williams. Yo las tengo acá como C igual a 0.0827 por el coeficiente de fricción 1 y coloco este coeficiente de fricción con este valor de 1 porque quiere decir que pueden haber coeficiente de fricción 2, coeficiente de fricción 3 porque tengo diferentes tipos de diámetro, ¿de acuerdo? Longitud 1 me refiero al tramo de la tubería 1, pero longitud 2 también puede haber otro tipo de diámetro con otra longitud y así sucesivamente. Pasa lo mismo con los diámetros, esta longitud sobre el diámetro, este diámetro elevado a la 5 por el caudal y ese caudal elevado al cuadrado. Para los accesorios, 0.0827, que es una constante, igual que acá cuando vaya a las pérdidas por fricción, es constante por la sumatoria de los K. ¿Qué K? Los que hay en ese tramo, ¿sí? Fíjense que acá en este tramo 1 pueden haber unos accesorios, acá en este tramo 2 otros accesorios, acá en este tramo 3 otros accesorios. Esos K son los que yo puedo sumar sobre, vean, diámetro a la 1 a la 4. Acá esto, tanto este factor K, que llamé K, como este factor C, lo debo multiplicar por el caudal para la ecuación de Darcy-Weisbach elevado al cuadrado. Este caudal va a ser en metros cúbicos por segundo o sobre segundo. Este coeficiente de fricción es adimensional, esta longitud en metros y el diámetro también en metros. Muy bien. Pero ya acá, cuando estamos hablando de la ecuación de Hazen-Williams, vamos a trabajar esta ecuación de 1.6 por 10 a la 5. La longitud la trabajamos en metros y acá el coeficiente no va a ser el coeficiente de fricción dado por Darcy-Weisbach, que lo hallamos a través de la ecuación de Colebrook o del diagrama de Moody, sino que va a ser el coeficiente de Hazen, que este coeficiente de Hazen también lo encontramos en algunas tablas, y depende del tipo de material. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos PVC, el coeficiente de Hazen es como 150, cuando tenemos acero es como 120, y así hay unas tablitas en los apéndices del libro de Ranald Hill, lo pueden encontrar. Este va elevado a la 1.85 por el diámetro, en este caso el diámetro tiene que ponerse en centímetros a la 4.87, por el caudal a la 1.85 y aquí el caudal, las unidades del caudal son en litros por segundo. Esta ecuación es muy usada porque, por ejemplo, no tenemos que determinar Reynolds para poder hallar este coeficiente de Hazen, pero limita, ¿cierto?, algunas propiedades físicas del sistema. Acuérdense que cuando nosotros hallamos coeficiente de fricción, tenemos en cuenta Reynolds, entonces tenemos en cuenta temperatura, entonces tenemos en cuenta la rugosidad, más condiciones reales, ¿sí?,
del sistema, por eso es la más usada. Entonces, porque una de las preguntas es, profe o ingeniera, ¿cuál uso? Yo prefiero que usen la ecuación de Darcy-Weisbach. Nosotros vamos a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, pero pues también se puede utilizar la de Hazen-Williams, ¿sí? Y esta acá ya es para los accesorios, punto 0827 por la sumatoria de K, por lo que les acabé de explicar, diferentes tramos, ¿cierto? Sobre diámetro a la 1 a la 4. Tanto este factor K como aquí este factor C, que ahí se me corrió para abajo, como este factor C va a ir multiplicado por el caudal, en este caso litros por segundo, acuérdense, a la 1.85. Cuando yo multiplico por el caudal a la 1.85 o por el caudal al cuadrado en esta ecuación, ya estoy hallando que pérdidas por fricción. Estoy hallando pérdidas por fricción. Entonces, estas ecuaciones me permiten a mí hallar pérdidas por fricción. Si yo multiplico esto por el caudal al cuadrado, por ejemplo, vamos a darle acá control C y acá control V. Entonces, al multiplicar yo acá, ya estoy hallando pérdidas localizadas. Y acá lo mismo, si yo multiplico por K a la 1.85, este K de abajo, entonces lo que estaría haciendo es hallando pérdidas localizadas, ¿de acuerdo? En estas condiciones. Y en estas condiciones son ¿qué? Por las unidades de medida. Ya teniendo en cuenta esto, ustedes pueden diseñar un sistema de tuberías. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, acá tenemos un plano. Esta es una red de un... es como un salón comercial, ¿sí? Hay unos puestos de trabajo y a ver si les puedo mostrar algo más. No. Bueno, pero pues es un salón comercial y necesitamos entregar a estos baños, Hay baños para hombres, baños para mujeres, ¿cierto? Los lavamanos están compartidos. Entonces tengo que diseñar una red hidrosanitaria, ¿cierto? Tanto acueducto, o sea, agua limpia, como red de aguas sanitarias, ¿sí? Residuales. ¿Qué es lo primero que yo evalúo? La energía en el punto 1. Acuérdense, a través de la ecuación de energía, la energía en el punto 1, ¿con qué energía arranco? Entonces, ingeniera, ¿cómo hago eso? Entonces, primero evalúa tu presión, evalúa tu posición y le sumas la velocidad con la que sales. Entonces, la presión, ¿con qué presión me entrega mi empresa de acueducto y alcantarillado en ese punto? Mi Z1, la posición, a qué altitud estoy, ¿sí? También puedo simplemente poner ese punto como 0 y ya si yo tengo un tanque elevado, pues entonces la diferencia entre ese punto y mi tanque elevado también puede ser. Y la velocidad de la tubería con la que estoy saliendo. Y resto todas las pérdidas por fricción y todas las pérdidas por accesorios que ocurren en el sistema, ¿cierto? Entonces, si yo acá tengo mi registro, mire, mi caja de registro, entonces yo evalúo en ese punto mi presión, la velocidad con la que salgo, la altura, y empiezo a hacer mi recorrido. ¿Esto que me va a generar? Pérdidas de energía. Esta tubería, por ejemplo, es de 1 a 1,5, ¿sí? 1,5 pulgadas. Entonces, yo cuando salgo de acá, esta es una tubería más pequeña que dejamos de una vez, porque como el baño está tan cerca, que conecte a este baño, ¿sí? Que conecte este baño que está cerca como a la entrada. Esto ya es de aguas residuales. Entonces la dejamos ahí solita, esta ya es en 0,5 pulgada, esta tubería, presión 0,5 pulgada. Pero de acá yo estoy saliendo es buscando ¿a quién? Buscando un tanque, porque yo casi siempre lo que quiero es salir con mayor energía para hacer la distribución. De pronto acá lo que analizamos es que si yo empiezo
a diseñar, siempre busco para el diseño, busco el aparato que está más lejano. Y cuando yo hice ese análisis y busqué el aparato más lejano, me daba cuenta que no llegaba con la energía suficiente a ese aparato. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Diseño un tanque elevado que también me sirve como depósito de almacenamiento, ¿sí? Y luego distribuyo. Entonces, evalúo mi energía en uno y luego empiezo a restar las pérdidas generadas por los accesorios. Vea, por esta llave de paso, por este cheque, por esta T. Resto esas pérdidas de energía, reviso los K, la velocidad por este diámetro de tubería y empiezo a restar pérdidas por fricción en esta longitud de tubería. Resto las pérdidas por fricción. Solo resto pérdidas por fricción en la longitud, donde están los accesorios, resto pérdidas por accesorios. Así hasta que llego a mi tanque. ¿Ya? A partir de ahí, del tanque, ya yo empiezo entonces a restar las pérdidas. Evalúo primero mi energía ya en este punto, que sería mi energía 1, cuando empiezo a distribuir. Entonces evalúo mi tanque. Si yo tengo un tanque abierto, acuérdense que la presión es 0. En la lámina de agua no hay velocidad, entonces 0. Y lo único que tendría es la altitud, la posición en la lámina de agua o la posición en la salida del tanque. Acá tengo un detalle del tanque. Entonces, cuando yo salgo del tanque, ¿cómo salgo? Salgo con un accesorio, ¿sí? Salgo con un accesorio, entonces empiezo a restar ese accesorio porque eso ya me genera una pérdida por fricción. Y luego empiezo a restar la longitud de la tubería. Fíjense que hay una tubería siempre que llega, ¿sí? Porque yo venía ¿de dónde? De mi registro. Y hice recorrido y llegué hasta acá, hasta este tanque. Y luego, entonces ya salgo del tanque porque comienzo a ¿qué? Comienzo a hacer mi distribución para todos los aparatos. Entonces va a haber una tubería que llega y va a haber una tubería que sale, ¿de acuerdo? Entonces ya esta tubería tiene otro tipo de accesorios. Esta, fíjense que llegó en 1,1,5 y esta en la que salgo sale en 1 pulgada. Siempre debo tener una tubería de ventilación para que no se me devuelva el agua. Por lo general puede pasar por este choque acá de tuberías, entonces se hace una tubería de ventilación que me ayuda también a mantener esta energía de posición, ¿sí? Salgo en 1 pulgada y empiezo a restar la fricción y los accesorios generadas ya para entregar a cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces fíjense acá, por ejemplo, está la azulita, salí en 1 pulgada, ¿cierto? Salí en 1 pulgada y ya luego entrego en media pulgada a cada uno de los puntos. Entrego en 1 pulgada a cada uno de estos puntos que yo tengo acá y a los lavamanos también. Entonces por acá creo que sigo en 1 pulgada y luego debo colocar una reducción para llegar a los lavamanos en media pulgada. Siempre evalúo mi aparato más crítico, ¿sí? Mi aparato más crítico. ¿Y yo qué es lo que debo evaluar? Pues que llegue con la presión suficiente a este tipo de aparatos. Hay unas tablas que me indican cuál es la presión con la que yo debo llegar a determinado aparato. Entonces yo debo verificar que yo cumpla con esa presión para que él pueda funcionar. Generalmente vienen en la ficha técnica de los aparatos. Entonces me dicen a mí cuál es la presión con la que yo debo llegar. ¿Sí? Entonces con 5.5, ¿cuál es la presión que yo requiero para que ese aparato me funcione? ¿Sí? ¿Cuál es su requerimiento de caudal, por ejemplo, para que ese aparato funcione? Entonces lo reviso y si cumplo cuando llego ahí después de restar pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios, yo cumplo con esos requerimientos de presión, con esos requerimientos de caudal, quiere decir que sí está
funcionando mi sistema, ¿sí? Entonces, que cumpla acá con la presión y que me está llegando con el caudal que yo necesito que me llegue. Entonces, debo evaluar qué tipo de aparato, con qué caudal funciona, debo evaluar con qué presión funciona, ¿cierto? Y luego de restar del punto 1 pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios, se debe cumplir que ese aparato tenga la presión que requiere. Eso es lo que yo debo hacer, ¿de acuerdo? Entonces yo lo reviso. Por ejemplo, acá cuando hicimos este diseño, nosotros teníamos requerimiento de caudal, sabíamos cuántas unidades de sanitarios habían, ¿cierto? Y empezábamos a evaluar cuáles son los puntos y reconocemos cuál es el punto más crítico. Para ese punto es el que nosotros diseñamos, ¿sí? Evaluamos también la capacidad del tanque. La capacidad del tanque depende del uso que se le va a dar al sistema, ¿sí? Entonces, y la permanencia que nosotros necesitemos del caudal. Ahí evaluamos la capacidad del tanque, evaluamos los tramos, la longitud que tienen, el diámetro, las velocidades, fíjense, para cada uno de los aparatos, ¿sí? Y obtenemos el aparato con la condición más desfavorable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la altura a la que está? ¿Cuál es la presión requerida por ese aparato? Que es un sanitario que está más lejos, ¿sí? O que es un lavaplatos, ¿sí? Porque tiene la longitud mayor, el requerimiento de presión mayor, por decir algo. ¿Cuál es la velocidad? Fíjense acá, hallamos Reynolds, hallamos coeficiente de fricción, aquí está planteada la ecuación de Colebrook. Esta es la ecuación de Colebrook, esta ecuación la pueden utilizar. Hallamos pérdidas por fricción, longitud, vea, velocidad, diámetro, coeficiente de fricción, pérdidas por fricción. También evaluamos pérdidas por accesorios, fíjense acá. La velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y punto 9, que es nuestro accesorio, el K más bien, ¿cierto? Por 3 veces porque está 3 veces ese accesorio. Y entonces miramos cuál es el H requerido, la operación, la altura de operación, que es a la que está a qué altura está localizado, la energía de presión, las pérdidas por fricción y las pérdidas localizadas. Sumamos, nos da 7,1. Y el H disponible, es decir, el que yo tengo del tanque, restadas pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios, el H disponible es 7,3. Entonces, como el H disponible es mayor que el requerido, quiere decir que cumple, y eso quiere decir que ese tanque sí es capaz de entregarme a ese punto que está más alejado, que es este lavaplatos que está acá en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera yo reviso un sistema hidráulico para una vivienda. Entonces, así hay pues sistemas de tuberías simples, y ya más adelante pues ustedes van a ver otro tipo de sistemas.